Muy bien. Pues muy buenos días, colegas. Bienvenidas, bienvenidos a todos quienes nos están siguiendo en este momento a una actividad más del COMIE, en particular a este simposio que se titula La vigencia del pensamiento freiriano en el presente educativo, espacio en el que dialogaremos con colegas, con amigas, con Dulce María Cabrera, con Luz María Moreno y por supuesto también con Jimena González. Y bueno, soy Lourdes López, quien estaré aquí también en conjunto con las colegas. Antes de comenzar el diálogo y a manera de introducción, pues nos gustaría compartir con ustedes, digamos, un poquito la intencionalidad o cuál fue la motivación de este simposio. Este simposio es emerge de un esfuerzo compartido que hemos estado haciendo 3 instituciones educativas, la Universidad Iberoamericana, por un lado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad La Salle, México, quienes aprovechamos el festejo de los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, nuestro gran pedagogo latinoamericano, que este año estaría cumpliendo 100 años de su nacimiento, y pues iniciamos varias actividades que enmarcamos en un evento o en un gran evento, una gran fiesta patronal que titulamos Freiretón Interinstitucional 2021, y pues iniciamos con actividades desde el mes de marzo y concluimos el mes de octubre, y pues también tuvimos un gran coloquio en el mes de septiembre, justo en los días de su nacimiento. ¿Con qué objetivo lo hicimos? Pues con la finalidad de poder construir espacios de diálogo, de reflexión educativa entre colegas de diversas geografías, porque estuvimos dialogando no solamente colegas de México, sino colegas de otras latitudes, con la intencionalidad pues de retomar y reinventar pues los aportes de la filosofía educativa de Paulo Freire, y sobre todo con la intencionalidad de retomar sus grandes categorías de sueño y de inédito viable. Entonces, en este tramo en el cual nos acompañamos virtualmente, pues también nuestros corazones y nuestras aspiraciones pues alimentaron nuestro gran ímpetu y deseo pues para construir otros mundos posibles, ¿no? Y es por eso que en este simposio pues nos pronunciamos por una pedagogía de la esperanza, unida al sueño humanista, que abre espacios para que la sociedad se reinvente de abajo hacia arriba, y reivindicamos proyectos ético-políticos educativos con pertinencia y justicia social para la época en la que estamos viviendo en este momento, que además estamos pues en una época convulsa. Les voy a compartir la dinámica. Cada una de las colegas tendrá 15 minutos para compartir sus ideas, y posteriormente tendremos un espacio para hacer algún comentario a la conversa que harán cada una de las colegas, y en ese sentido pues poder completar el simposio. Evidentemente, si alguno de ustedes tiene alguna inquietud y le gustaría tener alguna participación, bienvenido y adelante. Entonces, a continuación pues me voy a permitir compartir la semblanza de mis colegas. Comienzo con Dulce María Cabrera, quien daré primero la palabra, quien reflexionará en torno a la esperanza e indignación como un llamado ético hacia la procuración y el cuidado por nosotros. Dulce María es profesora investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en educación y licenciada en pedagogía por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, asociada del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y del Programa de Estudios sobre la Universidad Pública de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Sus líneas de investigación son investigación educativa, experiencia académica y formación, análisis político de discurso y sujetos educativos, saberes, educación y subjetividad, y actualmente responsable del cuerpo académico Filosofía, Educación y Cultura. Adelante, Dulce María, tenemos 15 minutos, posteriormente haremos un comentario entre nosotras y continuaremos con Luzma y con Jimena. Bien, muchas gracias. Gracias por esta calurosa y la verdad muy apreciada presentación. No tanto por lo del currículum, que esas son cosas nimias. Yo incluso hasta me sorprendí de que fuera tanto. Dije yo, ¿por qué? ¿De dónde saqué tanta cosa para decir? Pero más allá de estas etiquetas, la idea de conversar y de retomar a Freire va en algunos de los siguientes sentidos. He tenido pues la fortuna de coincidir en el aniversario de Freire con el proyecto El Freiretón, que hemos estado creando juntas y que es una invitación muy linda, y además compartir con mi grupo de educación popular todo un semestre de trabajo intenso con algunos elementos de la obra de Freire y con iniciativas educativas contemporáneas en el contexto de América Latina.
de tal manera que ha sido como un diálogo, una inmersión total. Este ha sido el año de Freire, un año que definitivamente es importante en términos del autor, obviamente, pero sin sonar petulante, también ha sido un año importante en mi biografía, porque este reencuentro con Freire me permitió como rescatar algunos pues, principios éticos que, si bien han estado ahí presentes, no han estado refrendados desde un marco teórico, por decirlo así, un referente teórico. Y en ese sentido, releer a Freire, reencontrarme con Freire, no solo en esta trama biográfica que también es colectiva, ha sido todo un viaje y ha sido también un proceso de reconocimiento y un proceso también de redireccionamiento de la obra pedagógica, no solamente de la obra pedagógica de algún autor, sino de nuestra obra pedagógica, en tanto que somos educadores, sujetos políticos, comprometidos con ciertas causas también, ¿no? Porque también es importante decirlo así, es necesario reivindicar las causas políticas que están con la educación, digamos, o con los compromisos éticos en la educación. Entonces, en ese sentido, al calor de todas estas emociones y todas estas pasiones, hay que decirlo así, yo escribí una pequeña ponencia para el simposio, que obviamente no se las voy a leer, sino que les voy a comentar algunos elementos que me parecen muy, muy importantes. En primer lugar, mencionar que el trabajo obviamente se llama Esperanza e Indignación. Me gusta la dupla que plantea Freire, lo plantea en diferentes momentos, básicamente en Pedagogía de la Esperanza, como un ejercicio de revisitación de la obra de la Pedagogía del Oprimido, y en la Pedagogía de la Indignación, que a decir es uno de mis libros más consentidos, porque la Pedagogía de la Indignación de pronto nos permite sentirnos bien por sentirnos mal. ¿En qué sentido, no? En decir, está bien enojarse, está bien sentir rabia, está bien de pronto decir que hay algunas pasiones y emociones que no necesariamente tiene que ser la pastillita de la felicidad, sino que se necesita de esa rabia y de esa indignación para quererlas cambiar. Y entonces me parece que la dupla esperanza e indignación son entonces un llamado ético, un componente ético de la praxis pedagógica, elementos centrales que me parece también debido a estas otras oleadas más esterilizadas de la educación, de pronto pasó de moda decir que lo educativo es político, por ejemplo, ¿no? O que de pronto en ciertos contextos es sumamente convulsivo ir a contracorriente de las prácticas e ideologías dominantes de exclusión, de avasallamiento, de hacer a un lado al que piensa diferente, del aniquilamiento de las ideas colectivas. Es decir, es necesario, me parece ahora, a partir de la dupla Esperanza e Indignación, reivindicar nuestros compromisos éticos, ¿no? Y pensar, por ejemplo, en la justicia social, conversábamos al respecto a lo largo de todo el Freiretón, ha sido una constante, ¿no? Y pensar, digamos, que hay por un lado un discurso que se va construyendo desde las instituciones educativas y un discurso también que se construye por fuera de las instituciones educativas y que no necesariamente entran en contacto, ¿no? Como gente que lo que podríamos decir es está haciendo educación popular, de pronto no se reconoce en esa matriz, y gente que está en la universidad y que revisa educación popular, pero que no tiene el compromiso social, digamos, que caracteriza a esta perspectiva. En ese sentido, era importante regresar a la idea de que la esperanza no es una esperanza ingenua, no es una esperanza de estas de las que hay, vamos a ver, Dios proveerá y mañana será otro día mejor, ¿no? No es una esperanza ingenua, es una esperanza productiva, pero además es una esperanza guerrera, porque vamos a encontrar, el mismo Freire lo decía, vamos a encontrar muchas situaciones en donde por más que apelemos a la verdad, a los fundamentos, a los reglamentos, pues vamos a ir perdiendo los terrenos porque la gente que no respeta los reglamentos, porque la gente que no respeta la verdad, porque la gente que no respeta los fundamentos, sencillamente puede tener más poder. Es decir, el poder no está en el fundamento o en la ley, sino que el poder está en la acción colectiva. En ese sentido, nosotros recuperamos la idea de la esperanza para seguir pensando que es la acción colectiva la vía que nos permite reivindicar las causas, los principios, una práctica ética, ¿no? O sea, si no tenemos esperanza en que eso va a funcionar, vamos a terminar siendo iguales, aniquilando al diferente, quitándolo de nuestros equipos, borrándolo de los espacios, sencillamente porque no piensa como nosotros. Entonces, creo que esa es como la esperanza, no perder la esperanza en la posibilidad de la acción colectiva, ¿no? Y de que la ética, pues, es una acción colectiva. No hay una acción más colectiva que no sea la ética, ¿no?
Entonces, recuperaba algunas ideas justamente, algunas citas también de Freire en ese sentido, ¿no? Pensar entonces también que esta pedagogía de la esperanza es una pedagogía también más incluyente, mucho más abierta, más receptiva, ¿no? El mismo Freire hacía esas reflexiones cuando se le reclamaba por una carencia le restaba importancia, por ejemplo, a las mujeres, no aparecían en su discurso. El mismo Freire alcanza en sus últimos años a reivindicar que efectivamente tenía que ver una pedagogía de la esperanza también, entre comillas, más feminista, que no lo dice así Freire, pero dice, es cierto, yo sin querer he sido también parte de quien reproduce estos discursos en donde no aparecían las mujeres. Entonces, si el mismo Freire fue capaz de identificar esta carencia en su praxis y reivindicarla, es justamente porque creían que era posible que la pedagogía fuera incluyente, que esta pedagogía de la esperanza fuera finca de una acción colectiva y que le diera lugar y que reivindicara la diferencia. En ese sentido, creo que sigue siendo muy potente Freire para reivindicar nuestro derecho a ser diferentes, reivindicar nuestro derecho a decir lo que pensamos y lo que deseamos en un marco de respeto y también a aceptar que quizá las cosas no vayan en el rumbo que nosotros queremos, pero no por eso eliminar al diferente. Ese es como el principio ético que está de fondo desde la lectura que hago de Freire. Y la indignación como este complemento, como esta otra cara de la moneda, porque nosotros no solamente podemos tener una esperanza que se produzca ad libitum, como si hubiera que comprarla en el súper y viniera por kilos, ¿no? Entonces hay que dosificarla, entonces, pues no, justamente las condiciones de nuestra realidad en medio de la pandemia, con tanta tristeza, tanto duelo, tantas pérdidas, pues nos hace difícil vivir con esperanza, o sea, no es sencillo sentirse comprometido y animoso con las causas en medio de estas condiciones. Y aquí es donde viene la fuerza de la indignación, ¿no? Curiosamente, la fuerza para levantarse todos los días y reivindicar los compromisos éticos no está en la esperanza solamente, sino que se necesita la indignación. O sea, hay que estar indignados. ¿Por qué hay que estar indignados? Porque nos tiene que doler, nos tiene que enfadar, nos tiene que molestar. Tenemos que sentir feo, que le hagan feo a otro, ¿no? Otro que somos nosotros. Tenemos que sentir feo que las niñas, niños pasen por ciertas circunstancias que no deberían pasar, y menos en una escuela, cuando nosotros estamos a cargo de ellos y somos quienes los tenemos que proteger. Tenemos que indignarnos por el cambio climático, ¿no? O sea, tenemos que indignarnos de que las cosas no están funcionando. Si nosotros no alcanzamos a reconocer que el rumbo es distinto de donde vamos hacia donde queremos ir, si no alcanzamos a ver esa diferencia, parece que no hay una acción que nos mueva a la transformación, ¿no? Justo decía Freire, se trata de sentir otra vez cómo nos duele, de sentir que tenemos que no abandonar la aspiración a ser mejor, no abandonar la idea de que podemos ganar en el sentido de la altura de miras, de volver a pensar como colectivo, de reestructurar el lazo social. Dice, si nos quedamos solamente inundados en nuestro dolor, va a ser muy difícil ser receptivo al dolor de los demás. Porque es nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra pérdida, y entonces nos vamos ensimismando, nos vamos encerrando. Y ese ensimismamiento, pues no permite la esperanza. Entonces da un paso de costado Freire y dice, por eso es la importancia de la rabia, ¿no? ¿Por qué? Porque la rabia es como ese impulso que dice no más, ¿no? Es que las cosas pueden cambiar y tienen que cambiar, y entonces nos impulsa a una acción más viva, una indignación vibrante y una indignación políticamente incorrecta, ¿no? No esperemos, digamos, que estos cauces de la indignación vayan y se acompasen con los modelos del statu quo. Entonces, finalmente, la convocatoria que hacía con Freire era justamente, bueno, o sea, tristeza tenemos, esperanza hay que producirla. Bueno, ya de mínimo nos indignemos, ¿no? Indignaos, o sea, mínimamente tome coraje, enójese, tenga rabia y produzca, ¿no? Esa producción, ese poder productivo, digamos, que no es algo que tenga que ser controlado, regulado, pero es una instancia vital, ¿no? Entonces, la indignación es de carácter ético, ¿no? O sea, cuando me doy cuenta de que soy una parte importante para la transformación, cuando siento
coraje por lo que pasa a otro, cuando siento dolor por lo que pasa a otro, cuando siento que las cosas, de las injusticias que sufre el otro y que las cosas no siempre deben ser así, es cuando se nos encienden las mejillas, nos da rabia, nos da coraje, y es cuando uno empieza a pensar que pueden ser de otra manera. Quizá no las puedes solucionar todas, quizá no es una cuestión de me levanto optimista y entonces digo, hoy voy a cambiar, ¿no? Entonces, eso ya pasó en otra película, era con Lupita D'Alessio, ¿no? Porque soy mujer, pero no, más allá de eso, ¿no? Sí es el cambio, digamos, tendría que partir de un compromiso ético. Y no solamente es la esperanza, porque es bondadosa, porque es influyente, porque es activa, sino que se necesita la indignación. Yo en estos momentos de lo que está pasando en el mundo, donde hay porciones del planeta que tienen 3 vacunas y porciones del planeta donde tienen menos 3 vacunas, sí me indigno mucho, o sea, sí me da mucho coraje, sé que no lo puedo resolver, pero sé que no puedo seguir siendo indiferente. O sea, sé que hay algo en mi entorno, en mi espacio más cercano, que sí puede ser transformado, movido, cambiado, reconociendo con toda la humildad de que no va a ir hacia donde yo quiera, de que no va a ser lo que a mí me guste, de que incluso se puede producir una circunstancia infinitamente peor o indeseable, ¿no? Pero eso es parte de la responsabilidad y quizá habría que discutir en otro momento la responsabilidad también como un componente de esta pedagogía de la esperanza. Pero por lo pronto yo quisiera dejarlo hasta ahí, compartir, escucharles, poder discutir juntos, agradecerles esta escucha y abrir al diálogo, invitar al diálogo. Muchísimas gracias. Dulce María, muchísimas gracias. Bueno, no sé si Jimena o Luzma quisieran hacer un comentario, porque además es sumamente provocador, sobre todo porque también otro de los, digamos, grandes categorías que está presente en el pensamiento freirano es la del amor, ¿no? Y no, es un amor que va más allá de pensarlo como lo solemos catalogar, no es un amor romántico solamente, ¿no? O sea, no digo que no lo sea, o sea, que no sea amor romántico, sino más bien es una perspectiva del amor muchísimo más amplia, que no solo es amor romántico o es un amor ideal, ¿no? Incluso, sino más bien es un amor como rabia, ¿no? Es un amor como potencia, como bien nos dice Dulce María, esa potencia que nos impulsa. Por eso es inevitable que en el discurso y en la obra freiriana o se interrelacione en estas grandes categorías del amor, la esperanza, la imaginación, ¿no? O esta esperanza de un inédito, de pensar lo impensable, pero a la vez la capacidad de indignarte, de enojarte, de sentir rabia, ¿no? Y esa rabia y esa indignación también son actos de amor. Y son actos de amor, como bien nos dice Dulce María, porque están orientados hacia el otro, porque te identificas hacia la otra persona y porque le identificas como un ser humano que al igual que tú tiene derecho a vivir y a ser feliz y a tener y a disfrutar la vida al igual que la disfruta uno, ¿no? Pero bueno, creo que es sumamente detonador estas expresiones, sobre todo porque introduces de manera magnífica también el elemento ético, que también de repente es un aspecto que se nos suele barrer en algunas de las discusiones o en las reflexiones, ¿no? Pero bueno, yo también me emociono con estos temas y bueno, no sé si también Jimena o Luz María quisieran hacer algún comentario a propósito de tu reflexión. Sí, pues yo nada más rescatar otra vez esta idea de la rabia y bueno, pues recuerdo muchísimo, ¿no? Esta consigna zapatista que además utilizamos en muchos otros espacios de la digna rabia. Y creo que es muy importante pensarla también en términos educativos como esta dignificación de los espacios y de las formas y de los otros conocimientos y de las otras formas de habitar el mundo, que tenemos que ir pues luchando por ellos desde esta defensa, desde esta rabia, desde estas ganas de que existan cambios, ¿no? Muchas veces no es estas peticiones armoniosas y como muy políticamente correctas, sino muchas veces son espacios que pues necesitamos colectivizarnos para poder ir ganando, ¿no? Solo recordar esa parte tan importante ahorita en muchos espacios de movimientos sociales en nuestro país. Magnífico, Luzma. Jimena. Muchas gracias, doctora Lourdes.
Bueno, yo también, como siguiendo un poquito la línea que plantean mis colegas, pues me gusta además esa idea de que la plataforma, ¿no? La base es esta amorosidad, ¿no? Pero que a partir de esa amorosidad, o sea, a partir de que tú estás construyendo esta afectividad con lesotres, ¿no? Sean de tu misma especie o sean de otra especie también, no sea el planeta Tierra, ¿no? O sea, ¿no? Como creo que eso es también lo bonito de este concepto de Freire, si lo traemos a esta época, ¿no? En donde justo ya no es suficiente que nos indignemos, ¿no? Porque están discriminando a una persona, ¿no? O porque en comunidades donde falta agua, pues no están llevando agua, ¿no? O sea, también es importante que nos empezamos a indignar por todo este daño ecológico profundo que estamos haciendo, ¿no? Ver en el planeta Tierra, pues otro ser vivo, ¿no? Que pues no nos estamos portando muy bien con él. Entonces, me parece interesante que cuando pensamos luego en indignación, en rabia, ¿no? Como que no se plantea esta vinculación con esta base amorosa, ¿no? Y creo que eso es también lo relevante aquí, ¿no? O sea, es cómo nosotras como pedagogas, como educadoras, ¿no? Empezamos a fomentar, ¿no? esa generación de ese amor, de ese afecto, ¿no? Pero por otro lado, sin quitar este pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? O sea, porque entonces de pronto nos vamos a estas ideas como más de japicracia, ¿no? En donde de pronto, pues a fuerza tenemos que ser feliz y a fuerza nos tenemos que amar todos con todos, ¿no? Y viva el afecto, ¿no? Pero creo que el afecto siempre tiene que tener este punto crítico, ¿no? Esta perspectiva en donde justamente también, claro que podemos querernos, amarnos, ¿no? Ir hacia un bienestar socioemocional, ¿no? Pero siempre pensar en ese bienestar solidario, en ese bienestar comunitario, no en un bienestar individualista, ¿no? Entonces, creo que esto me gusta mucho porque es una cuestión dialógica, ¿no? O sea, siempre va a partir de esta relación que tenemos con la otredad, ¿no? Nunca va a partir de solamente yo me amo a mí mismo y a mí, primero yo y después yo, ¿no? Sino que en este concepto que nos está planteando la doctora Dulce, hay esta cuestión relacional, ¿no? Intrínseca, ¿no? Siempre tiene que existir esta relación con la otredad y es ahí donde nace esta morosidad o también nace esta cuestión que te indigna, ¿no? Y creo que eso es fundamental que lo enseñemos en las escuelas, ¿no? O sea, cómo llevamos eso a las aulas, o cómo generamos, porque perder eso, ¿no? Yo el otro día les ponía a mis alumnos un videíto que ocurrió por la UNICEF, ¿no? Que es justo eso, ¿no? O sea, cómo de pronto ponen a una niña, ¿no? Vestida como una pordiosera, ¿no? Y entonces todo el mundo se aleja de ella, ¿no? Ponen a la misma niña vestida, ¿no? de una clase social alta y entonces, ¡ay, todo el mundo, ay, qué hace solita! ¡Ay, llámalo Catel! ¿No? Entonces, esa cuestión, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que simplemente por cómo te vistas, por cómo te veas, ¿no? Va a haber una afectividad positiva o no, ¿no? O va a haber un rechazo, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñamos eso en las escuelas, ¿no? ¿Cómo generamos que no haya esa discriminación de entrada, ¿no? Y que nos indigne un comportamiento así, ¿no? O sea, eso me activó lo que nos contaba la doctora Dulce. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me voy a permitir continuar con la semblanza de mis colegas. A continuación voy a leer, para que escuchemos sus profundas reflexiones, la semblanza de Luz María Moreno Medrano, quien abordará la relación entre diversos feminismos y la pedagogía liberadora. Nos ofrecerá algunos conceptos para ayudarnos a comprender los fenómenos sociales emergentes como la interseccionalidad, las emociones y el activismo. Luz María es investigadora y directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana. Es maestra en Políticas Educativas Internacionales por la Universidad de Harvard y doctora en Educación por la Universidad de Cambridge. Sus líneas de investigación son la educación intercultural desde las agendas antirracistas y feministas. Es profesora del doctorado en estudios críticos de género y del desarrollo interinstitucional en educación y la maestría en investigación para el desarrollo de la educación. Sus investigaciones recientes están relacionadas con la búsqueda de alternativas educativas desde los movimientos por los derechos de los pueblos originarios en contextos urbanos. Adelante. Muchísimas gracias, Lulú. Y bueno, pues sí, nada más voy a como continuar este diálogo, justo tratando de hilarlo a lo que Jimé acaba de decir, ¿no? Lo que yo quiero proponer aquí, me parece que estando en el COMIE es un lugar muy importante para hacerlo y qué lástima que no podemos
vernos las caras a todos y todas que nos acompañan esta mañana, pero me parece que un tema muy importante que tenemos que empezarnos a plantear de manera muy seria en el ámbito educativo es el trabajo desde el feminismo, desde esta idea del feminismo como esta forma de cuidados mutuos, como esta corresponsabilidad con todo lo que habita en este mundo, ¿no? Muy a la Haraway, ¿no? Muy desde plantearnos incluso como una especie más, sin que tenga estas jerarquías, ¿no? De seres pensantes de alguna forma. Entonces, creo que hay pocos diálogos en este sentido dentro de la academia en educación. Creo que seguimos muy concentradas en rescatar incluso estas teorías de Freire, y bueno, Freire es un detonador, pero es de alguna forma como nuestro estandarte de las teorías críticas en la educación, no que sea el único, pero bueno, este año le tocó la feria patronal a Freire, pero igual podemos hacerlo con Iván Illich, con nuestra maestra María Bertelli, en fin, hay muchísimos educadores y educadoras en América Latina que nos pueden ir poniendo ahí el camino, pero creo que lo que sí nos hace falta plantearnos desde los ámbitos educativos es esta necesidad de tener un análisis más de corte feminista. Entonces, lo que yo quiero ponerles en la mesa para reflexionar juntos y juntas, pues es esta idea de que, por supuesto que no queremos juzgar los tiempos de Freire, ¿no? Simplemente decir, a ver, aquí nos quedamos con estas ideas freirianas, vemos la necesidad de seguir trabajando en ellas, de seguir profundizando y de alguna manera de seguir trabajando para fortalecerlas. Entonces aquí hay 3 espacios y quiero tomarme el tiempo porque me agarro así como hablando y luego se me va la onda. Hay 3 aportes que creo que de los feminismos podemos anclar al pensamiento freiriano para fortalecerlo. Y pensamiento freiriano, repito, me refiero a todas estas tendencias desde el pensamiento crítico, desde las teorías críticas, que es la interseccionalidad, los afectos, en mucho sentido esto que acabamos de ver, la digna rabia, la ternura, la corresponsabilidad, el amor radical, entendido como esta deconstrucción, incluso el amor romántico y del aprender a tener relaciones mucho más corresponsables, ¿no? Con otros, con otras y con el medio ambiente también. Y la investigación y el activismo como una forma muy importante también, como decía Lulú, de esta, Dulce, perdón, como esta acción colectiva tan importante. Entonces, ahí creo que, pues sí, muchas de las académicas que dentro de los campus educativos nos metemos a estas cuestiones feministas, somos lo que llama Sara Ahmed las Killjoy, ¿no? O las feministas aguafiestas, que seguimos enfrentándonos a estas resistencias tan grandes que existen, no solamente en los términos académicos, sino también en ámbitos comunitarios, en donde el feminismo tiene un estigma sumamente fuerte como división entre hombres y mujeres, como mujeres inconformes con lo que hacen y dicen y proponen los hombres, y no hemos logrado ver esto como una agenda común de cuidados, como una agenda de crítica al status quo y a las opresiones, mucho más allá de esta cuestión de género, ¿no? Entonces, lo que hace el feminismo, los feminismos, que hay distintas agendas feministas, por supuesto, pero lo que tienen en común es que están poniendo el problema de la opresión y el conflicto en el centro, ¿no? Entonces, tomamos el tema de las violencias de las mujeres, de las violencias de los grupos más oprimidos en el centro de los análisis para a partir de ahí empezar a hacer agendas de investigación, agendas de intervención, agendas de análisis social, político, etc. Entonces, sabemos que hay una diversidad de feminismos, ¿no? Y por eso mismo nos damos cuenta de que el feminismo ha sido un catalizador de otras luchas también.
de otras luchas mucho más amplias que tienen que ver con la búsqueda de los derechos y con la búsqueda de la visibilización de otros grupos minorizados como los movimientos queer, los movimientos trans, esta importancia también de poder ver que los feminismos se asumen de forma distinta en comunidades de pueblos originarios, por ejemplo, y ahí tenemos todas estas propuestas que se han hecho desde Avia Yala, desde los feminismos comunitarios, en donde lo que se busca es cuestionar las dinámicas de opresión y de privilegio, ¿no? Y creo que aquí también nos hace falta mucho esto en nuestros análisis de investigación educativa. Seguimos pensando mucho desde estos términos muy asistenciales, muy paternalistas, en donde seguimos incluso escuchando mucho estos términos de hay que darle voz a los que no tienen voz, hay que empoderar a las mujeres, ¿no? Como si tuviéramos los académicos y las académicas esta varita mágica para poder crear estos espacios y estas conciencias, ¿no? En ese sentido. Entonces, de lo que se trata ahora en estos análisis más interseccionales, más feministas, es de criticar también que si existe una opresión es porque alguien se está privilegiando de esa opresión, ¿no? Y en ese privilegio y en esa otra parte, en ese otro extremo, casi nunca nos enfocamos, ¿no? Si se fijan, casi todas nuestras investigaciones en educación y, bueno, en general en ciencias sociales están muy enfocadas hacia los déficits, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que estas personas salgan de esta situación de déficit en la que se encuentran? Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar cómo funciona el privilegio, cómo funcionan las élites, de qué manera se benefician, ¿no? del trabajo precarizado que hacen. Entonces aquí podemos ver cómo a final de cuentas sí hay una jerarquía, sí hay ciudadanos de primera, de segunda, y lo podemos ver claramente como están catalogadas incluso nuestras escuelas, y esta normalización de la opresión y del privilegio, en donde, bueno, pues ya damos por hecho que una escuela de ciertas características en cierta zona geográfica pues seguramente va a ir produciendo ciudadanos que trabajen para otros y otras, ¿no? Entonces, si llega el Tren Maya y les da trabajo, pues ya es muy buena opción porque pues están creando empleos, ¿no? Si se quedan sin tierra las siguientes generaciones, pues bueno, pero se está generando empleo, eso es desarrollo económico ¿no? Entonces, si se fijan, aquí hay un tema también muy importante dentro del feminismo que es luchar también contra el sistema económico capitalista. Entonces vemos como feminismo y capitalismo siempre van de la mano. Y otra de las cuestiones también importantísimas y que seguramente mi querida colega Jimena va a hablar un poco más al respecto, es la importancia de poner al cuerpo en el centro, ¿no? El cuerpo, las emociones y este giro que da también el feminismo en este sentido de romper con estas lógicas kantianas, ¿no? Y sabernos seres sentipensantes y racializados y con toda esta carga histórica que tenemos como cicatrices en nuestros cuerpos y como historia también de nuestras propias familias, de nuestros propios pueblos, es parte también de lo que el feminismo trae en su agenda, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estos temas son muy importantes de analizar dentro de nuestros campos educativos. Y aquí, por ejemplo, tenemos la propuesta que nos da Lorena Cabnal, una mujer guatemalteca, maya guatemalteca, que habla de la interseccionalidad también desde el punto de vista de no solo de las clases sociales, sino también desde las adscripciones étnicas, ¿no? Y ella dice, es difícil explicar esto a una mujer blanca cuando no se tienen las mismas condiciones para dialogar. Mira, nosotros no estamos de acuerdo con la imposición de criterios feministas hegemónicos, pero yo reconozco y valoro todo el aprendizaje que tengo de las diferentes corrientes feministas porque han provocado que me reconozca como sujeta epistémica y por lo tanto pensarme desde el cuerpo y en el espacio donde convivo para tejer ideas feministas. Con ello se fortalece la construcción consciente de mi identidad feminista comunitaria y a su vez aportamos al movimiento feminista en el mundo. Entre otras cosas, el paso que necesitamos dar es nombrar desde nuestros propios idiomas liberados y cosmovisiones las categorías y conceptos que estamos construyendo para el análisis de nuestras realidades históricas de opresión, pero también de liberación como mujeres indígenas, originarias, campesinas, rurales o de pueblos.
Entonces a mí me gusta mucho esta cita de Lorena Cabnal porque justo habla de las distintas visiones que hay dentro del feminismo y de cómo otra de las características importantes es reconocernos diversas, reconocer que hay distintas tendencias y que a partir de ahí construimos lo que cada quien en nuestros contextos, en nuestras situaciones específicas, en nuestras opresiones específicas, podemos construir. No es lo mismo la agenda feminista europea que nuestra agenda feminista en México, en donde estamos haciendo frente a la muerte, ¿no? Claramente es una cuestión de sobrevivencia. Entonces aquí el tema de la interseccionalidad se vuelve muy importante. Lo que les decía, la interseccionalidad es podernos dar cuenta que existen ciertos grupos en donde van teniendo una opresión junto con otra opresión y entonces hay grupos que están mucho más en desventaja que otros, ¿no? Entonces, incluso aquí el tema de género es una opresión más dentro de otras, ¿no? Una mujer de clase alta, blanca, no va a vivir la misma opresión de un hombre negro en condiciones de explotación y de migración, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que ver todos estos contextos y otra de las cosas que también me parece que tenemos que empezarnos a plantear de una forma mucho más compleja en nuestras investigaciones educativas en México es tener esta complejidad de perfiles y de interacciones dentro de las opresiones, ¿no? Entonces ya esta idea de únicamente plantearnos quiénes son migrantes, quiénes son pertenecientes a pueblos originarios, etcétera, me parece que ya es insuficiente. Tenemos que hacer análisis mucho más complejos que tengan que ver justamente con lo que sucede en el otro extremo de estas opresiones y de privilegios, ¿sí? O sea, si estamos hablando del edadismo, por ejemplo, ¿no? De los privilegios que tienen jóvenes frente a las personas de la tercera edad, por ejemplo, ¿cómo se mete ahí también el tema de clase social? ¿Cómo se mete ahí también el tema de etnicidad? Etcétera. Entonces, me parece que esta matriz de dominación que nos propone Patricia Hills Collins, por ejemplo, es una ayuda importante en nuestros análisis para poder siempre tener esta idea de la interseccionalidad en nuestros análisis de investigación educativa. Y bueno, aquí tenemos también como el feminismo, dentro de los pensamientos freirianos, nos propone una visión incluso del marxismo y del postestructuralismo distinta, ¿no? Podemos ver cómo esta idea freiriana de el oprimido, el opresor, las clases rurales y trabajadoras frente a los cacicazgos, etcétera, ahorita también las podemos ver de una manera mucho más compleja, porque lo que podemos ver es cómo en todo este análisis el marxismo feminista, por ejemplo, presenta esta subordinación de las mujeres como consecuencia del sistema económico capitalista que se ha ido fortaleciendo a lo largo de todas estas décadas, ¿no? Entonces, la opresión, por ejemplo, de las mujeres también es consecuencia de la dependencia económica dentro de las relaciones laborales y familiares, ¿no? Y ya hay muchos estudios, afortunadamente, que muestran todo lo que producimos las mujeres y cómo, a pesar de no haber remuneración económica, pues estamos produciendo, estamos aportando muchísimo al Producto Interno Bruto del país, ¿no? Y bueno, en este sentido, también otra de las cosas que aporta el feminismo a las teorías críticas, como la de Freire en educación, es esta idea del postestructuralismo, ¿no? Que no se trata, aquí no cae, en el feminismo tratamos de alguna forma de no caer en el relativismo, todo se vale, ¿no? Vivan absolutamente todas las subjetividades y que cada quien haga lo que quiera. Aquí hay un tema también de agendas políticas y de dignificación y de búsqueda de derechos que tiene que ver con un lugar de enunciación y cómo de alguna manera lo que yo hago y lo que yo quiero para mí, también lo quiero para otros y otras en esa misma igualdad de derechos, que todos por lo menos tengamos esa misma base de derechos muy clara, ¿no? Entonces aquí la teoría del punto de vista, también muy feminista, es muy importante. Hay una crítica importante frente a estas ideas de las identidades, como estas características fijas, como un tanto deterministas,
frente a esta idea y este concepto de las subjetividades como una construcción pues muchas veces contradictoria, que se va construyendo como una espiral a lo largo del tiempo, pero que también tiene que ver con este reconocimiento de derechos tanto de manera personal como colectiva. Las agencias versus las resiliencias, ¿no? Las agencias como esta capacidad de hacerle frente al sistema y de buscar un cambio en el sistema frente a estos discursos más de corte resiliente, como decía Jime, desde las educaciones más socioemocionales, por ejemplo, en donde dicen, no, es que qué bárbaro, a pesar de todo lo que le ha pasado, mira cómo ha logrado salir adelante, ¿no? Entonces es el mérito individual. Entonces, ¿cómo que no se puede? Usted échele ganas, mi hijo, y siga estudiando y verá cómo le va a cambiar la vida. Entonces, la idea aquí no es cambiar la estructura opresora, política, social, económica, sino esperar que haya como un cambio de chip en la mentalidad individual para que estas cosas pasen, ¿no? Entonces, el feminismo también nos hace darnos cuenta que como sujetos, sujetas, estamos también en la posibilidad de cambiar las estructuras en las que habitamos. Y analizar más allá de los discursos las prácticas, podernos dar cuenta de cómo las cosas se pueden ir haciendo, las relaciones se pueden ir dando de forma distinta, cómo podemos ir creando espacios diferentes. Y bueno, las emociones y el giro afectivo del feminismo también me parece otro elemento súper importante que también podríamos aportar a las teorías críticas, en la medida en que, como dice Ahmed, son signos y las emociones se materializan en los cuerpos, ¿no? Entonces, las emociones juegan un papel central en entender las experiencias de injusticia y de justicia desde las dinámicas de los cuerpos. No es lo mismo lo que vive un cuerpo negro, un cuerpo indígena, un cuerpo gordo, un cuerpo trans, un cuerpo con alguna discapacidad, un cuerpo migrante. Y eso también es importante darnos cuenta, no solo a nivel discursivo, sino de prácticas, cómo se vive la escuela, cómo se vive las realidades de salud, etcétera, ¿no? ¿De qué manera entonces nuestras pedagogías permiten restituir los daños, la vergüenza, la ira, el despojo de estos cuerpos que han experimentado a lo largo de siglos? ¿Y de qué manera las pedagogías también nos permiten sanar, recuperarnos, reparar el racismo internalizado que sigue presente en nuestras sociedades latinoamericanas? Y aquí también esto es sumamente importante dentro del feminismo, cómo reparamos y cómo sanamos estas heridas emocionales que se han hecho de forma colectiva, ¿no? Y bueno, por último, Bell Hooks también, por ejemplo, retoma las ideas freirianas de la esperanza, por ejemplo, desde el tema del el trabajo colectivo para mantenernos esperanzados, ¿no? Entonces aquí la pregunta es cómo mantenernos esperanzados en estos momentos en que la enfermedad, la muerte, la polarización social, la represión nos invaden en nuestras sociedades de Abya Yala. Entonces aquí Butler, por ejemplo, lo que dice es, bueno, es la indignación y la solidaridad colectiva, ¿no? Es necesario que esta indignación y el coraje se conviertan en una movilización que se haga en las calles, ¿no? No a la modernidad líquida desde las redes nada más, sino que realmente hagamos un trabajo de presencia, de poner el cuerpo indignado en las calles como parte de la movilización social, como posibilidades de asociación, de organización horizontal y democrática con otros y otras que luchan por la visibilización de sus derechos. Entonces, ¿de qué manera puede la educación y sus diferentes pedagogías aportar una pequeña pizca de esperanza en estos procesos? Sería la pregunta, y yo creo que Freire nos invita justamente a, como un punto de partida, a ir construyendo así muy a la feminista, ¿no? Sobre hombros de gigantes, otras posibilidades de ir cada vez complejizando los proyectos sociales y poder ir creando, como dice Catherine Walsh, estas grietas de esperanza en las que podríamos ir hackeando el sistema, ¿no? Este sistema de muerte que sin duda vemos claramente cómo nos amenaza. Y aquí es en donde también otro término importantísimo de Butler, que es la vulnerabilidad, es también nuestra resistencia, ¿no? En la medida en que ponemos frente a nuestro cuerpo vulnerable, también podemos ir armando una resistencia colectiva y una resistencia mucho más fuerte como parte de nuestro modelo educativo para todas y todas. Y bueno, hasta aquí lo dejo para
para seguir el diálogo. Muchísimas gracias, Luz María. Bueno, pues tuviste muchísimos elementos que evidentemente abonan a lo que ya habían comentado y bueno, además complementan también muy bien lo que mencionó Dulce María y pues creo que también se puede rescatar justo el acento que pones en el elemento estructural, ¿no? O sea, este punto que además va totalmente con todas las ideas, digamos, incluso del neoliberalismo que hemos vivido durante las últimas décadas, ¿no? Entonces creo que este es un punto muy, muy interesante y que además al introducir también la categoría de interseccionalidad, pues nos ayuda a visualizar cómo los problemas no son simples, ¿no? Más bien los problemas sociales son complejos, son estructurales y por lo tanto necesitamos de actuar en colectivo y de estar con nosotros, pero también con las y con los otros, ¿no? Entonces, este es un elemento muy interesante, porque además también incluso, y lo mencionaste muy bien, o sea, incluso desde la perspectiva del género, las brechas también no solamente son intergénero, sino intragénero, ¿no? Entonces, también está, digamos, este diálogo, ¿no? Entre las brechas, que así como se da con el género, podemos visualizarlo con las otras categorías, ¿no? Pero muy interesante, pero bueno, dejo más bien el micrófono para escuchar a Dulce y a Jimena la reacción a tu exposición. Bueno, sin duda es súper interesante tratar de asumir, digamos, como un compromiso ético este cruce de las fronteras. Si bien es importante, digamos, identificar el cruce de diferentes temas y problemas, de esta complejidad que implica mirarnos en nuestra contemporaneidad, quizá también me hiciste recordar esto, la propuesta, por ejemplo, del ecofeminismo, ¿no? Y cómo se construye una agenda desde una acción colectiva en donde surgen como agentes actores sociales que no estaban necesariamente considerados como agentes de cambio, ¿no? Por ejemplo, mujeres que tienen un ejido y que cambian las formas tradicionales de cultivar y que con esto ganan autosuficiencia alimentaria y que tratan de hacer más conscientes con la tierra, ¿no? Cambiar las formas de cultivo para no solamente obtener un alimento y un beneficio social que es legítimo, sino también devolverle también a la tierra un poco de lo mucho que se recibe, hacer una práctica colectiva comunitaria, donde los hijos todas vuelven a sentarse alrededor de la milpa, ¿no? Y entonces hay un cruce ahí epistemológico, ¿no? También hay otra forma de pensar y justo creo Luzma, que la interseccionalidad nos permite superar las fronteras y las barreras que también la ciencia ha impuesto, porque desde una mirada epistemológica más estrecha, estos actores ni siquiera contarían como tales, o sea, serían la parte marginal, residual, ¿no? Butler ha trabajado mucho justamente sobre estos sujetos marginales, sobre los sujetos de la frontera, ¿no? Las vidas que valen la pena ser lloradas, de pronto son estos sujetos residuales, ¿no? Y se oye tan grosero, ¿no? Pensar que pudiera haber personas que se consideren el residuo, gente que no tiene un valor porque no aporta el capital, pues es importante a partir, me parece, desde la interseccionalidad, que se puede desplazar de esas epistemologías más estrechas a otras formas de conocimiento y de saber que permitan el diálogo. Y también que permitan volver a dar lugar al conflicto, porque justamente el tratar de establecer estas relaciones no significa que se borren pues los formatos de categorías o de las lógicas de pensamiento que nos han permitido construir los problemas, sino que se hace mucho más, digamos, hay que trabajar más en el sentido de identificar estas fronteras para saber en dónde pueden establecer puntos de contacto, zonas de contacto, ¿no? Y desde esas zonas de contacto construir otros núcleos, otras formas de pensar, que sería posible, digamos, también con el mismo Boaventura de Sousa lo ha planteado, una epistemología que mira desde otros lugares y hacia otros sujetos, ¿no? También el trabajo que ha desarrollado Walter Miñolo sobre los lenguajes propios de las epistemologías mayos, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que habría que desacralizar esta idea de que hay un pensamiento, un conocimiento puro, y entonces transitar hacia otras maneras de relación dialógicas en donde la persona quizá por su mera existencia tiene y debería gozar, como dijo Lulú, de todos los derechos
que en general, digamos, ¿no? Que no se le restrinja una posibilidad o un derecho porque no comparta una lengua, por ejemplo, o porque tengamos la piel más oscurita que el resto, ¿no? Entonces, se trata pues de poner en jaque esos límites en donde ya no hay un argumento que sostenga esa estrechez, ¿no? Se trata de mostrar cómo, también como en un efecto colectivo, la lucha política puede tener más conquistas si se convierte en un aspecto más dialógico, más de intercambio, reconociendo que van a haber categorías distintas, reconociendo que van a haber lógicas de pensamiento distintas, pero no únicas, ya no superiores respecto del resto, ¿no? Entonces, no sé, a mí me convoca mucho esta idea de pensar desde otros lugares y hacer quizá una polifonía que de pronto se antoja riesgosa por el efecto del relativismo epistemológico, pero que hay que entrarle como un reto también intelectual, un reto cognitivo y probar qué pasa, ¿no? Probar qué pasa, un poco en el sentido también de lo que mismo Wallerstein desde los 90 venía diciendo con abrir las ciencias sociales. Bueno, es que hay que abrir también la forma en cómo nos hemos concebido como sujetos, ¿no? Gracias. Muy, muy, muy sugerente y muy seductora la plática también, Luz. Coincido. Pues, Jime, ¿algún comentario? Pues siguiendo un poquito con lo que están planteando, ¿no? Yo como que algo que me inspira mucho de lo que dice Luzma es también como tomarnos en serio una posición epistémica desde el territorio que estamos, donde estamos paradas, ¿no? O sea, creo que pasa mucho que aún desde nuestros giros afectivos, corpóreos, ¿no? Seguimos yéndonos pues a este feminismo extranjero. Entonces me encanta que Luzma traiga a colación, por ejemplo, estos feminismos comunitarios, ¿no? Todas estas luchas, esta frase de Lorena Capnal que me parece fundamental, ¿no? Y que yo siento que es un poquito parte de que nosotras empecemos también a generar este tejido en el cual ya no solamente pensemos en estos feminismos extranjeros, ¿no? Para nada estoy negando que es importantísimo conocer a Donna Haraway, a Judith Butler y a todas estas grandes mujerzotas, pero también creo que es interesante empezar a traer esas ideas a nuestros territorios, ¿no? O sea, cuáles son los conflictos, los retos que tenemos aquí, ¿no? El tremendo territorio sincrético en el que vivimos, pues implica eso, que también tenemos que reconocer a la milpa, que tenemos que reconocer a los afromexicanos, que tenemos que me gusta mucho esta mirada interseccional, porque si llevamos todos esos elementos a nuestro territorio, ¿no? ¿Qué más podríamos meter ahí? ¿No? ¿Qué otras variables tendríamos que considerar? ¿No? Por ejemplo, las señoras que trabajan en nuestras casas, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol que juegan? ¿No? Es súper interesante que juegan un rol importantísimo en las familias, ¿no? Y muchas veces incluso se usan, ¿no? Como objetos ausentes, ¿no? Que simplemente van transmitiendo mensajes, ¿no? Las utilizas porque, ay, ella dijo, ¿no? Para sacar información, qué sé yo. Entonces también tenemos un montón de otras sujetas, ¿no? Que desde esta mirada más feminista, comunitaria, desde esta mirada más situada en el lugar en donde estamos, creo que podríamos abrir diálogos bien interesantes, ¿no? Y en este sentido del diálogo de saberes, yo también coincido con Luzma en que tenemos que tener un montón de cuidado con que cuando uno trata de ponerse en contra de una epistemología más hegemónica, ¿no? De pronto ya todo se vale, ¿no? Entonces de pronto nos volvemos Feyerabend y cualquier cosa que uno pueda decir es válida. Y ahí creo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, el hecho de abrir, ¿no? De abrir el diálogo, el hecho de considerar otro tipo de epistemes, otro tipo de prácticas, otro tipo de saberes, también implica que vamos a necesitar nuevas sistematizaciones, ¿no? Nuevas formas de rigurosidad. Y que creo que eso es muy interesante que el feminismo está empezando a construir, ¿no? Entonces creo que sería interesante que nosotras, por ejemplo, como grupo de investigación, como educadoras, ¿no? Tomamos un poquito ese objetivo en nuestra práctica epistémica, ¿no? O sea, cómo vamos a empezar a forjar este tejido, estos nuevos feminismos, ¿no? Que nazcan de nuestra realidad, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cuestiones que me llegaron. Muchísimas gracias, Jimé. Coincido totalmente porque además por ahí de repente por esos argumentos empiezan a introducirse por ahí algunos discursos incluso antiderechos, ¿no? Que además es algo también que estamos viendo en la actualidad justo por ese relativismo y además
es una gran discusión y estoy totalmente de acuerdo también con lo que mencionan. Y además incluso también hay feministas que dicen que hay demandas que no son feministas, ¿no? Porque no entran en, digamos, en el discurso tradicional o en el origen del feminismo, ¿no? Incluso yo también lo he llegado a escuchar y también creo que también es muy importante lo que acaba de introducir Luz María, ¿no? O sea, desde dónde estamos hablando, desde nuestra propia situación y cómo de repente negar, ¿no? Al otro, la voz del otro, porque creemos o porque no se ajusta a estas grandes ideas hegemónicas, que como lo hemos dicho, pues al ser grandes ideas hegemónicas, pues también son ideas o son perspectivas que pues terminan siendo discriminatorias, ¿no? Y que terminan siendo también opresoras, ¿no? Muy bien, pues sumamente interesante. Voy a permitirme leer tu semblanza, Jimena, para que continúes también con la conversa. Jimena Andrea González Grandón, quien expondrá una propuesta que fusiona la educación cívica con la sanitaria en pos de una educación ética que emerge del reconocimiento de la agenda corporeizada, situada y participativa de la infancia. Es médica cirujana y doctora en filosofía de las ciencias cognitivas por la UNAM. Es profesora en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Realizó una maestría de Filosofía de la Ciencia por la UNAM y un máster por la Universidad del País Vasco. Realizó dos postdoctorados, el primero en el IFIC, Chile, donde ahora es investigadora asociada, y en el IIMAS, UNAM. Adelante, Jimena. Gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Lourdes, por leer mi semblanza, y bueno, obviamente es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Bueno, perdón, mi perrita se alocó un ratito. Bueno, voy a compartirles yo también una pequeña presentación que hice. Voy a aprovechar también de mostrar nuestro simposio con este formatito que nos mandó el COMIE, ¿no? A ver si la puedo poner así. Bueno, sí la dejamos. Y bueno, esto que mencionaba la doctora Lourdes al principio, ¿no? O sea, cómo de una u otra manera lo que nos convocó, lo que empezó a generar este diálogo entre nosotras, pues fue este freiretón interinstitucional, ¿no? Con todas las actividades que realizamos a lo largo del año y que, bueno, fue sumamente productivo para nosotras, para nuestras formas de pensar, para ver cómo empezamos justamente a generar estos diálogos y estas transformaciones, ¿no? Pues bueno, esta es mi ponencia, ¿no? Infancia ciudadana, experiencias encarnadas para el aprendizaje ético y solidario. Este es un poquito el guión que me gustaría seguir, ¿no? Hablar un poquito de esta transición que podemos empezar a marcar, que va de esta idea de la educación cívica, ¿no? Tenemos este ethos cívico que ha sido muy implantado en la educación, que la ética se reduce, ¿no? a esta cuestión de conocimientos patrióticos, ¿no? Y además, si esto lo vinculamos un poquito con esta plataforma que están planteando tanto Luzma como Dulce, ¿no? De cómo cuando empezamos a tomar en cuenta el cuerpo, cuando empezamos a tomar en cuenta la comunidad, ¿no? La educación cívica y la educación sanitaria empiezan a tener raíces comunes, ¿no? Sobre todo por esta parte deontológica, ¿no? Cuídate bien, cuida tu cuerpo, no debes hacer esta cuestión, debes hacer esta otra. Voy a hablar un poquito de un concepto que viene de las ciencias cognitivas corporizadas y situadas, que es la idea de agencia encarnada o agencia corporizada, y también la idea del autocuidado desde este marco de ideas. Y después hablar un poquito del cuidado de los otros, ¿no? De lo que vendría a ser la propuesta como tal, de pensar en estas formas de intercorporeidad, ¿no? Que eso es lo que para mí, a mi punto de vista, podría generar una ética autónoma, emergente y que no se impone, ¿no? Que justo deja de tener esta cuestión deontológica y más bien se vuelve parte de esta ética que emerge, ¿no? De esta relación que tenemos con la otredad, de esta relación amorosa, de esta relación afectiva, de esta relación indignante. Entonces, esa es un poquito la idea general. ¿Cuál es la motivación? Pues eso, ¿no? Que si volteamos a ver nuestros planes de estudio, ¿no? La ética se sigue aprendiendo y se enseña
tanto de manera explícita como implícita, ¿no? Porque también hay que pensar que muchas de estas prácticas, como decía Francisco Varela, ¿no? Tienen que ver con nuestros comportamientos, con las acciones que tenemos en el mundo. Entonces, como ahí, tanto ser médico como ser educador, ¿no? Se vuelve bien interesante porque te das cuenta que eres un ejemplo de vida, ¿no? Entonces, que también tienes que tener como mucho cuidado con ese tipo de comportamientos que tienes, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando estudiaba medicina que el cardiólogo que me dio clases, pues se le transparentaba su cajetilla de Marlboro, ¿no? En la bata blanca, ¿no? Siendo que pues, el tabaquismo es la causa número 1 de infarto al miocardio. Pues era muy raro, ¿no? Era muy raro que este médico, ¿no? Nos estuviera enseñando, ¿no? que nos cuidáramos del tabaquismo y pues él transparentándosele su cajetilla. Entonces un poco en esa manera, ¿no? O sea, como también nuestros comportamientos, ¿no? La gente no solo aprende de manera explícita, sino mucha de este aprendizaje termina siendo implícito. Entonces, como también nosotros como educadores tenemos que tener un poco esa responsabilidad de cómo estamos actuando. Y por otro lado, sobre todo en nuestro México, pues la educación cívica se ha llevado mucho esta idea de la educación patriótica, ¿no? Dejando la pregunta por el bien común y por esta ética de cuidados completamente de lado. Por otro lado, pues la falta de cultura para convivir mejor es evidente, ¿no? En problemáticas que van desde la pandemia hasta cruzar un paso peatonal, ¿no? Tenemos una cultura cívica mínima en ese aspecto, ¿no? Somos ciudadanos poco éticos, ¿no? Tenemos una cultura del peatón completamente nula, ¿no? Nadie respeta al peatón, si traes un cochezote pues lo aplastas y ya está, ¿no? Me gustaría, creo que sería interesante hacer un estudio de cuántos pasos peatonales en la ciudad se respetan, en qué lugares hay pasos peatonales y no, ¿no? Y bueno, y creo que algo que fue brutal pues fue lo que pasó en la pandemia, ¿no? Bueno, que todavía no continúa, podría venir esta cuarta ola, ¿no? Pero por otro lado nos habló mucho de esta falta, ¿no? De cuidado que tenemos por la otredad, ¿no? Como pues nada más tenemos un botón de muestra, ¿no? La cantidad de muertes, la cantidad de casos, ¿no? Cuando por ejemplo en un país como Vietnam, ¿no? Porque no me voy a comparar con Suiza, pero creo que nos podríamos comparar un poco con un país como Vietnam, ¿no? Pues al revés, ¿no? Una ciudad, un pueblo que tiene mucha más cultura cívica, mucha más cultura ética, pues pudo contener la pandemia de maneras mucho más colaborativas y solidarias sin necesidad de un gran capital. Esta es la gran pregunta. Yo creo que esta pregunta, que es la pregunta ética por excelencia, la pregunta que nos plantea que desde tiempos socráticos, y también si nos vamos ya no solamente al occidente, sino también al oriente, también Avicena, Ibn también planteó esta pregunta, ¿no? Como lo fundamental de cómo vamos a construir una ética, cómo vivir bien en comunidad, ¿no? Esa debería de ser la pregunta ética, no que te sepas los nombres de los niños héroes que estuvieron combatiendo, ¿no? Sino justo cómo podemos vivir bien en comunidad. Esos son los tipos de contenidos que deberíamos de tener en las aulas, ¿no? Pensando además un poquito en nuestro contexto, ¿no? Pensemos, pues, el embarazo adolescente, donde somos el número 1 del mundo, ¿no? Esta terrible historia que cada vez se destapa más, ¿no? De todas estas niñas que se compran y se venden por 150,000 pesos en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, ¿no? y muchos otros estados, ¿no? Y toda esta problemática que estamos viviendo y que pues tenemos que empezar a ver la relevancia de que quizás nuestros planes de estudio, nuestros contenidos curriculares deberían de estar mucho más basados en esa problemática, debería de ser una educación mucho más situada, que resuelva esos problemas que tenemos. Entonces la propuesta es que cuando los entornos de aprendizaje y los profesores y les profesores conceden a los infantes agencia, autonomía, reconocimiento, entrenamiento de su subjetividad y capacidad de acción y de interacción comunicativa, las habilidades éticas que responden a cómo vivir bien en comunidad emergen y se amplían, posibilitando la capacidad de actuar por el bien común y de formar parte del cuidado colectivo y propio. En lugar de enseñar a los niños sobre democracia, patria, libertad, buena ciudadanía o buenos hábitos sanitarios subordinados a lógicas ajenas dirigidas al aumento de su futura capacidad de producción, abogamos por una pedagogía de la liberación y de la experiencia que considere como fundamental vivencias encarnadas y participativas de los niños. O sea, aquí es donde obviamente toda esta pedagogía de la liberación
todas estas cuestiones que nos aporta Freire y que sin caer en anacronismos podemos seguir trayendo a nuestro nuevo contexto, ¿no? Obviamente con una nueva mirada, con una nueva perspectiva, pero se debe de reconocer todos estos pensamientos tan profundos, ¿no? Que generó respecto a estos temas tan relevantes. Y obviamente también mencionar a la gran Puigros, ¿no? Que estuvo ahora con nosotros en el COMIE, y que bueno, ella dice algo que me parece muy importante, justo tratando de ir más allá de este modelo bancario que fue conceptualizado por Freire. Oye, ella dice, ¿no? La educación se concibe como una reproducción de espacios disciplinarios y el discurso pedagógico concibe al educador como conciencia exterior de los alumnos y como portador de saberes hegemónicos apropiados de las instituciones, pero no comprendidos e internalizados como propios. Entonces esa es la cuestión, ¿no? La educación sigue teniendo este sesgo deontológico, ¿no? El que el otro, el mayor, el adulto, es el que sabe cómo hacer las cosas y te va a enseñar a ti, te va a disciplinar a ti cómo debe ser el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta identidad ciudadana no es genuinamente apropiada, ni reflexionada, ni vivida, no se vuelve una experiencia que encarnes, ¿no? Simplemente es algo que te imponen. Entonces muchas veces, ¿no? Vas a tener dos tipos de ciudadanos a los que les gusta que les impongan las cosas y entonces van a seguir agachados, pero también vas a tener un montón de otros ciudadanos que al sentir esta disciplina, esta imposición, pues van a estar todo el tiempo en una revolución, pero que muchas veces tampoco llega a la reflexión. Entonces yo creo que los infantes son ciudadanos ahora, no ciudadanos en potencia. No es que de pronto van a volverse ciudadanos porque van a seguir todas estas reglas impuestas y disciplinarias, ¿no? Sino que ya lo son, desde que nacen y empiezan a reproducir ciertos hábitos, ciertos formatos, ¿no? Ya tienen una agencia, ya sienten, ya toman decisiones, ¿no? Entonces hay que empezar a reconocer esta cuestión, hay que reconocer ese cuerpo que siente, que actúa, ¿no? Yo me acuerdo mucho una vez que mi hija pequeña se lastimó, ¿no? Se lastimó, le empezó a salir sangre, pero estaba llena de suciedad, ¿no? Sus manos estaban súper cochinas, y entonces ella se empezó a lamer, ¿no? Entonces yo decía, ¡ay, no, los microbios! ¿No? Y de pura casualidad estaba junto a un médico antropofísico, y que él llegó y me dijo, ¿qué haces? Esa es la primera medida de autocuidado. Déjala hacer, se está autocuidando, ¿no? Y ¡pum! Para mí fue impresionante esas palabras que me dijo, ¿no? Justo, ¿no? Cómo no estoy reconociendo esa agencia. Y yo con todas mis ideas de microbios, pues entonces estoy imponiendo la práctica que debe de seguir. Cuando simplemente era observar eso, que ella misma ya estaba generando, pues estaba haciendo una hemostasia, ¿no? Estaba tapando la manera en que siguiera saliéndole la sangre. Eso es lo que uno debía de hacer y se estaba autocuidando, ¿no? Sus acciones son cívicas, son autónomas, son cuidadosas, ¿no? Y siempre están dirigidos, siempre van a tener una intencionalidad, ¿no? Y que no solamente tiene que venir de la imposición. Y considerar esta autonomía de los infantes se estima en sus propias tendencias al autocuidado, a esa búsqueda del bienestar, ¿no? Que además nos relaciona con esto que nos hablaba Spinoza cuando hablaba de la afectividad y de este conatus, ¿no? Esta tendencia que tenemos de una u otra manera a autocuidarnos, a sobrevivir, ¿no? Que tenemos con todas las otras especies, que no se sabe bien quién es, pero es esta tendencia que tenemos a cuidarnos. Entonces, ¿cómo no fomentar esa tendencia innata, esa tendencia biológica y compartida con otras especies? También sus ideas sobre la comunidad, ¿no? Yo creo que es bien interesante, a mí también me tocó, ¿no? Me gusta mucho hablar de mis hijos, así que voy a utilizarlo, pero cuando yo me fui a vivir al País Vasco, pues a mi hija le tocó esta cuestión de tener niños de todos los colores y todos los tamaños dentro de las aulas, ¿no? Y me sorprendió mucho esa falta de discriminación, ¿no? Como a ella ni siquiera se le ocurría que existían los colores, ¿no? Y eso es algo que nosotros otra vez imponemos, otra vez nosotros les enseñamos a discriminar, ¿no? Y lo que significa ser un miembro útil de la comunidad, ¿no? Y esta es una última anécdota que voy a contar, ¿no? Esta es una hija de una amiga mía que pues estuvieron encerrados durante la pandemia, ¿no? Sobre todo los primeros 6 meses, tenían mucho miedo, no salían, vivían en un departamento. Y esto fue lo primero que hizo la niña cuando salió de su casa, ¿no? Llegó y estuvo más de 40 minutos solo mirando a las hormigas, ¿no? Solo reconociéndolas, solo mirándolas, ¿no? Y para mí eso es una de las cuestiones más valiosas que ocurrieron en la pandemia,
¿no? Para mí ese sería el icono de una ética del cuidado por lesotres, por el mundo, por el ecosistema. Entonces, más bien creo que nosotros somos los que somos ciudadanos en potencia, ¿no? Y que quizá lo que deberíamos de hacer es voltear a ver a estos pequeños entes, ¿no? Aquí, bueno, es ponerles, era un videíto, pero no lo logré por este PDF, pero bueno, ahí nada más hablarles de Francisco Javier Vera, ¿no? que nos contaba nuestra colega Ita, ¿no? de este niño. Este niño es, véanlo, es este que está acá, ¿no? Es un pequeño ambientalista, ¿no? Que bueno, llega hasta la Cámara de Legisladores, ¿no? Y que justamente tiene esta noción muy importante, este ecofeminismo, como decía Dulce, ¿no? De decir, a ver, ¿qué están haciendo estas grandes potencias? ¿Por qué estamos acabando con el mundo? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? ¿Qué podemos hacer para en serio tomarnos en serio esta casa común y cuidarla? ¿No? Obviamente casi todos pensamos en Greta Thunberg, ¿no? Esta suiza, porque pues caemos siempre en estos relatos y correlatos más etnocéntricos, pero creo que también es bien interesante reconocer a estos niños que también tenemos de este lado del charco, que también son tremendos activistas llenos de ética, de cuidado por ellos mismos y por los demás. Bueno, solo mencionar que obviamente estas ideas no solo son mías, ¿no? Tienen una gran historia dentro de la pedagogía, dentro de la educación, ¿no? Por supuesto que tenemos a John Dewey, hay que recordar esa escuela experimental que él plantea, y era una escuela donde justamente se trataba de eso, ¿no? De fomentar estas emergencias éticas, ¿no? Ser un orientador, ser un guía, ¿no? Pero más bien estar acompañando a estas personitas que nacen siendo mucho más éticas que nosotros. Obviamente a la gran María Montessori, ¿no? Que fue de las primeras en reconocer esta agencia, esta autonomía de la infancia, ¿no? Al grandísimo y maravilloso Francisco Varela, a Humberto Maturana, y también a esta gran pareja que son los Kolb, ¿no? Que también retomando muchas de las ideas, ¿no? Constructivistas, también han fomentado mucho esta cuestión de las agencias encarnadas, de las agencias situadas como fundamentales. Freire decía que esto es también bien interesante, ¿no? Como a veces no pensamos en que Freire también pensó en el feminismo, que Freire también pensó en el cuerpo, que Freire también pensó en esta cuestión de la praxis. Y él decía, ¿no? Porque aparte de la indagación, aparte de la praxis, los individuos no pueden ser verdaderamente humanos. El conocimiento solo surge a través de la invención y reinvención, a través de la inquieta, impaciente, la indagación continua y esperanzada que los seres humanos realizan en el mundo, con el mundo y entre sí. Y mencionar un programa maravilloso que tienen en Argentina, que es, la pionera fue esta mujer que está aquí, que es Inés Sanguinetti, que ella planteó el programa ABC. Porque está muy bonito teorizar sobre estas éticas de cuidado de la infancia, pero ¿cómo lo concretamos en tareas particulares? Ella hizo un programa en el que integra el desarrollo de soluciones creativas y la práctica comunitaria en entornos escolares, justamente para seguir desarrollando esta ética, ¿no? Ya prealambrada que traemos desde que nacemos, ¿no? Renueva las actividades de enseñanza colocando la subjetividad y a su desarrollo creativo en el corazón del aprendizaje, de forma transversal a los contenidos curriculares, ¿no? Para mejorar calidad educativa y convivencia escolar. No nos olvidemos que de eso se tendría que tratar, de aprender a convivir mejor, de aprender quiénes somos, cómo nos afectamos, cuál es nuestro cuerpo, ¿no? Dónde están nuestros placeres, dónde están nuestros dolores, dónde están nuestras angustias, ¿no? Ella plantea, hay que quitarle el cerco a la escuela e integrarla a las múltiples prácticas educativas comunitarias, volver a entender a la escuela como el centro del quehacer comunitario. Y pensemos nada más en este COVID en el que estamos, ¿no? Este tremendo COVID que tiene mucho que ver con ese daño ecológico profundo, con esa poca ética que tenemos con la casa común, ¿no? Cada vez está más demostrado que la razón de que nace esta pandemia tiene que ver con una mala relación entre los animales. Los murciélagos tuvieron que irse a ponerse a tener una relación no esperada ecológicamente con los cerdos, con los pangolines, porque les quitan, porque deforestan, ¿no? Los lugares en donde viven ellos, y tienen que ir a buscar flores. ¿Y dónde hay flores? Pues en el rancho. ¿Y dónde está el rancho? Pues donde están los cerdos. Y de pronto empiezan a ver este tipo de vinculaciones entre especies que no estaban esperadas. Entonces, pensar un poquito por ahí, ¿no? Démosle un poquito más de importancia a esa subjetividad. Volteemos a ver,
¿no? Generemos estas comunidades de aprendizaje éticas, ¿no? En donde nos importe la creatividad, donde nos importe la subjetividad. ¿Por qué es tan importante el arte en la educación? Porque el arte te lleva a fomentar esa subjetividad, a cultivarla, ¿no? Y simplemente mostrar esto viene de un artista que se llama Chris Walken, que él planteó que una de las maneras en cómo nos podemos poner en los zapatos de otras especies es justamente haciéndolo, ¿no? Y él creó estos interfaces, que es para que te sientas como hormiga, que es para que te sientas como murciélago, y de esa manera también fomentar esta subjetividad y esta intersubjetividad, no solo humana, sino también con otras especies. Entonces, ¿cómo creo? Pues con situaciones didáctico-pedagógicas que usen el cuerpo, que usen su movilidad, su sentir y que desequilibren, que te incomoden, ¿no? La ética se practica. La inmersión en situaciones de convivencia que fomenten experiencias sensibilizadoras, ¿no? El cuidado de sus cuerpos y el cuidado de los otros cuerpos, el diálogo y la interacción solidaria. Bueno, pues muchísimas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias, Jimena. Pues nos acabas de dar un preámbulo muy amplio justo de todas estas ideas que contraargumentan esta, digamos, esta idea también hegemónica de una infancia tutelada, ¿no? O sea, creo que es sumamente interesante lo que nos acabas de mencionar, sobre todo porque además ello va sobre todo en contra de los derechos también de los propios niños, ¿no? Y que ahí hay discusiones, tensiones, y que pues no le hemos entrado del todo, ¿no? A ese tema. Entonces también son maravillosas las ideas que nos introduces, y también pues sobre todo ligado a la idea de ciudadanía, y en función de esto me voy a permitir leer algunos de los comentarios. Ya se armó un debate aquí en el chat, entonces me voy a permitir leer algunos comentarios, porque además creo que también van totalmente ad hoc, o podemos hacer un comentario en función o ligados a la idea de ciudadanía, ¿no? Nos mencionan de manera general, por ejemplo, nos dicen, hay una discusión en torno a la radicalización, ¿no? Si la radicalización, o sea, por ahí nos dicen que hay que tener cuidado con los discursos que son polarizadores, ¿no? Como de alguna manera, y hay quien pues también nos está comentando, o está comentando en el chat, que pues si radicalizar es reconocer otros discursos u otras formas, ¿no? Que entonces pues hay que radicalizar, ¿no? Entonces básicamente son las dos ideas, ¿no? Entonces si pudiéramos hacer algún comentario en torno, tanto, bueno, está en la discusión tanto de Gabriela, que además nos agradece, es ecuatoriana y nos dice que la charla le viene muy bien porque está estudiando un posgrado aquí en México. También está Alma Guadalupe, Salvador, y bueno, evidentemente también Dulce María, que ha estado aquí también dialogando un poco con los colegas que están intercambiando ideas de manera muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, si pudiéramos hacer alguna reflexión en torno también a la idea de radicalización, que bueno, está también, pues como que también muy en boga en este momento también dentro del discurso, ¿no? Político actual. Pero bueno, adelante, ahora sí, tomen la palabra, estimados. O Dulce y Luzma también, que ya. Luzma ya. Gracias. Sí, yo quiero hacer un ganchito con lo que decía Jimena. Es que no es posible pensar la praxis sin cuerpo y pensar la praxis sin el otro. O sea, ¿dónde se ha visto una praxis descorporeizada? Pues no, o sea, lo que pasa es que quizá lo dimos por entendido y ya no lo problematizamos. Y es bien interesante cómo Jimena trae nuevamente a esto, lo vuelve a poner en un primer plano, ¿no? Tenemos que pensar cómo nosotros nos encarnamos, y de pronto encarnamos también las teorías, y también encarnamos lo que se dice. Y creo que esto podría quizás ser un vínculo con la radicalización, ¿no? Estos discursos, un poco mirando el chat, que decían, es que el pensamiento eurocéntrico occidental vino y se impuso, y de pronto se plantea como la única matriz epistemológica de donde podemos decir y hacer. Sí, pero desde un pensamiento crítico no podemos aspirar ahora nosotros darles la vuelta y entonces imponer estas otras maneras, porque pues sería ser el freiriano más antifreiriano del mundo. Y como los conceptos en sí mismos no están cargados de una cierta positividad o negatividad, hay que mirar los contextos. De pronto pasa, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el contexto de la diversidad funcional, pero me aclaraban, es que la diversidad funcional en el contexto mexicano puede pasar desapercibido si no le llamas discapacidad, disfuncionalidad, porque lo que quieren mostrar es el acento en la desigualdad que se genera. Entonces dije, pues con razón, entonces entiendo en qué sentido hablan de discapacidades, de diversidades, y aunque me siga gustando diversidad funcional,
Entiendo que no tiene el mismo efecto político, pero una cosa no anula la otra. Y me parece que, creo que de fondo, digamos, éticamente, nuestra forma de pensar, de hablar, no puede prescindir de la otra manera, digamos, no podemos como desquitarnos lo que ha sido impuesto por Occidente, ¿no? No, definitivamente no. Pero no podemos seguir pensando nada más así, que es un poco lo que decía también Freire. No puedes hablar de justicia social y de cambiar el lenguaje, nosotros, nosotres, otros, otras, ¿no? Y mantener la práctica injusta y desigual de discriminación en donde aquí no pueden entrar niños, mujeres, soldados ni perros, ¿no? Como en la cantina, hay cantinas que tienen su letra, ¿no? Aquí no entran niños, soldados, mujeres y perros. Dije, pues qué discriminadores en esta cantina, ¿no? Pero el asunto no es si entras o no entras, el asunto es cuál es la función social de eso. Entonces, la radicalización hasta cierto punto es políticamente incorrecta, sí, pero no si se concibe como opresión, ¿no? Y justamente pensando en lo que decía Jimena, hay que desnaturalizar esos conceptos y esas maneras de concebir las prácticas que han despojado al cuerpo de su valor, ¿no? Finalmente, Sene, de Carne y Piedra, tiene todo un trabajo justamente sobre la importancia de estas ideas, y entonces creo que es muy valioso que ahora Jimena nos trae otra vez pues, este recordatorio, ¿no? De decir, a ver, dejemos de suponer que las cosas siempre han sido así y pensémoslas otra vez. La mirada de los niños, de pronto el ejemplo que pone con la niña que solo mira las hormigas, de pronto me hace decir, uy, me siento feo, porque la escuela enseña justamente a mirar de otra manera, a desnaturalizar el pensamiento, construye una epistemología muy ajena y muy distante del pensamiento con el que entramos en contacto con el mundo. Y de pronto digo, y no nosotros tendríamos que volver a pensar el valor del cuerpo, cómo lo hemos concebido, el valor que le estamos dando al estar 16 horas sentados sin parar impartiendo clases, porque curiosamente en Zoom hemos faltado menos que en la presencialidad, estamos pegados. No es, digamos, desde el pensamiento de Freire que tendríamos que pensarlo en esta relación de nuestro cuerpo, nuestros colectivos, nuestras instituciones, decirles, estimados administradores, tenemos que parar esta lógica donde estamos pegados frente a la pantalla porque no podemos faltar, y hacer como que nadie se murió, y hacer como que nadie está mal, ¿no? Entonces, agradecer ese recordatorio, Jimena. Adelante, Luzma. Sí, pues brevísimo, porque ya creo que nos van a cortar la sesión y si no, pues continuamos ahí el diálogo en el chat de la plataforma, pero me parece que la radicalización es importante porque justo lo que significa es ir a la raíz de las cosas, al problema de fondo, ¿no? Entonces, sí, hay que ser radical para indignarnos, pues sí, yo creo que sí. Lo que no estamos acostumbrados en educación es hablar desde esos términos políticos, porque nos han enseñado a tratar de no visibilizar, no nombrar las cosas como son. Entonces, por eso no lo llamamos violencia de género, por eso nos incomoda hablar de violencia de género y nombrarla así, cuando es un acoso, cuando no es un acoso. Claro, no nos gusta hablar de esas cosas. Cuando es racismo, no, yo no soy racista, yo soy un mestizo bien intencionado, ¿no? La raza de bronce, etcétera, pero no nos gusta nombrar las cosas porque es reconocernos que somos parte de esas opresiones. Entonces sí creo que hay que ser radicales. Lo que sí creo también es que hay que cuidar estas polarizaciones y uno, no personalizar y dos, no estereotipar grupos, ¿no? Que creo que es lo que está pasando en el país. O sea, esta onda de conservadores contra liberales y de o sea, hay miles de fifís contra no sé qué, y creo que eso nos ha hecho mucho daño. Y creo que sí, no es nada productivo. Lo que tenemos que hacer es radicalizarnos en torno a problemas, en torno a opresiones y al reconocimiento de grupos que claramente están viendo sus derechos violentados, y ahí es en donde hay que ser radicales, no en posiciones personales ni estereotipos sociales como lo hemos estado viviendo en el país. Muchas gracias, Luzma. Y bueno, Jiménez, si quisiera cerrar con alguna idea antes de que nos cierren. No, pues ahora sí que creo que lo más revolucionario en estos tiempos es acuerparnos, ¿no? O sea, coincido con lo que decía Dulce, con lo que decía Luzma, con la manera en cómo has llevado la mesa, Lulú, ¿no? Y que creo que es eso, ¿no? Reconocer cómo ese cuerpecito que tenemos ahí, que siente, que se afecta, que es vulnerable, ¿no? Que se indigna,
que ama, ¿no? Y que creo que sí puede ser una buena manera de eso. O sea, yo no creo que haya que radicalizar en ese sentido como lo que plantea Luzma, ¿no? O sea, no se trata de generar como estas cuestiones como tan tensas, ¿no? O sea, como que creo que justo tenemos que ir un poquito más allá de estas tensiones esenciales entre iconoclastas, iconofílicos, ¿no? Creo que ya estamos en un momento en donde tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Pensemos en comunitario, pensemos de manera solidaria, ¿no? Creo que algo maravilloso que nos hizo la pandemia es eso, justo, reconocer otra vez un poquito nuestros cuerpos, aunque sea para estar de hipocondriacos y pensar que ya nos dio COVID, pero nos hizo estar un poquito más ahí, ¿no? Entonces, y un poquito más en eso, en cuestionarnos, de verdad voy a estar tanto tiempo sentado. Un dato que me pareció bien interesante es que obviamente de ciertas clases socioeconómicas, pero muchísima gente renunció, ¿no? La pandemia conllevó muchísimo de renuncias de gente como con buenas posiciones laborales, ¿no? Y creo que eso tiene que ver un poquito con que sí hubo ese cierto bucle reflexivo, ¿no? O sea, creo que de una u otra manera este momento histórico sí nos pegó. Y a mí sí me gustaría que nos pegara más, ¿no? Que nos hiciera justo como replantear un montón de cosas y darnos cuenta que sí necesitamos a la comunidad, ¿no? Que por más que yo viva en los bosques de las lomas, ¿no? Aún así, pues si se enferma el de Tepito, pues sí me va a llegar igual a mí, ¿no? O sea, darnos cuenta de esa tremenda red, ¿no? Que tenemos y que no podemos distanciarnos de ella. Entonces, que de verdad para que nosotros estemos bien, necesitamos que todos estemos bien. Entonces, ¿cómo vamos a buscar eso? Y la educación tiene que empezar a fomentar esas prácticas de bienestar comunitario y solidario. Creo que eso es fundamental. No se trata solamente de que de pronto la educación socioemocional se haya vuelto como la panacea, ¿no? A mí me encanta este reconocimiento de los afectos, ¿no? Pero también creo que no nos podemos quedar solamente en esta parte individualista de los afectos. Tenemos que pensar en cómo generamos estas plataformas afectivas, encarnadas, comunitarias, ¿no? Que además incluyen a esta tierra lastimada y herida, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, colegas. Creo que ya no nos cortaron afortunadamente, pero ya está la otra vez de forma simultánea. Entonces, bueno, pues agradecemos a todos quienes estuvieron siguiéndonos en esta conversa, en este diálogo. Como se dieron cuenta, pues más bien somos un grupo de colegas, de amigas que pues tenemos intereses comunes, tenemos aspiraciones, nos indignamos, nos enojamos, ¿no? Nos abrazamos, nos gozamos, es decir, estamos muy en sintonía con ciertas ideas, con sueños, ¿no? que tenemos en colectivo, justo refrendando esta idea de la colectividad, y pues estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte en continuar este trabajo colaborativo, ¿no? y de diálogo, y bueno, y este simposio es justo fruto de eso, ¿no? Un poco compartir desde dónde un poco estamos nosotras pensando, nos estamos posicionando en este trabajo que estamos haciendo, y pues es un gusto compartir con todas, con todos, con todes, porque pues la idea es seguir sumando, ¿no? Y pues seguir ahora sí que levantando la voz, ¿no? Levantando la voz, cada quien ahora sí que tendrá sus caminos, sus medios, pero pues siempre buscando y reflejándose y viéndose en el otro también, y viendo al otro como una parte fundamental y sustantiva de cada uno de nosotros mismos, ¿no? Porque no estamos solos en el mundo y suele pasar. Cuando tenemos un triunfo pensamos que el triunfo es individual, ¿no? Solemos pasar, ¿no? Cuando el triunfo es individual, pero los fracasos son colectivos, no. Fracasos, triunfos son colectivos, ¿no? Porque tenemos una mamá que nos hizo desayunar, ¿no? En algún momento, que nos procuró, nos cuidó. Entonces, pues siempre, ¿no? Todo, de alguna manera hay que quitarnos esta idea de que todo es individual y que vamos solos por el mundo. No vamos solos por el mundo, y bueno, pues un poco estas reflexiones van en ese sentido, sobre todo por la carga ética, como pudieron identificar, todas las reflexiones tienen una carga ética impresionante, y pues ese también fue el sentido del diálogo y de la conversa. Y bueno, pues muchísimas gracias, agradecemos pues también al COMIE que nos haya permitido el espacio también para estar aquí con ustedes. Por ahí Dulce les puso sus correos, si gustan también, ahorita escribimos los nuestros, también por aquí, si gustan, para que también podamos estar en diálogo, y por ahí también Dulce compartió que podían, si gustaban, pues compartir también nuestro documento que enviamos, también un poco para que puedan situar más las ideas. Y bueno, yo ya me callo, y si alguien más quiere hacer un comentario para cerrar, pues adelante, porque de todas maneras, pues ya empezó el otro
el otro simposio, pero pues hay que cerrar. Nada más, igual si dicen chao o lo que quieran decir. Y bueno, y a lo mejor si escribimos nuestro comentario, nuestro correo en el chat también para estar más en diálogo. Por ahí también, por ejemplo, que nos escribía Gabriela, ¿no? Que nuestra plática le sirvió un poco como de curita también, ¿no? Para lo que está experimentando ahorita en su posgrado aquí en México. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Un gusto estar aquí y bueno, seguimos aquí. La próxima. Abrazándonos. Hasta la próxima. Abrazos. Chao. La próxima, bye, Muchas bye. gracias. Bye, 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 bye. Chao. Bye. Bye.